Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de la tarde en este segundo foro de aspectos básicos de la engorda en ovinos y caprinos. Gracias por continuar. A continuación, lo que vamos a hacer es que voy a presentar a nuestro quinto ponente, el maestro en Ciencias de la Producción y Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Alfredo Cuellar Ordaz. Es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y su campo de trabajo es la parasitología veterinaria, principalmente enfocándose en pequeños rumiantes. Actualmente trabaja en varias opciones no farmacológicas para el control de parásitos. Y el título de su ponencia es La monencina, un aditivo con múltiples aplicaciones en los pequeños rumiantes. Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida, maestro Cuellar, y cuando guste puede comenzar su presentación. Sí, muchísimas gracias, Andrita. Agradezco mucho la invitación para este curso, este simposio de aspectos básicos de engorde en ovinos y caprinos. Agradeciendo a Vanessa, a la doctora Vanessa Alfaro la invitación, pero desde luego todos los involucrados en el área de pequeños rumiantes de la facultad que tuvieron a bien organizar este evento. Me corresponde hablar sobre un producto, vamos a ver que es un antibiótico que ya fue mencionado en alguna de las ponencias. La doctora Angélica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia lo mencionó y lo han estado comentando algunos de ellos, porque posiblemente la monencina y otros ionóforos sean los productos más comunes como aditivos en la producción animal, en rumiantes y desde luego en los pequeños rumiantes, aunque creo que ya no son pequeños. Bueno, ya me quedó la duda, pero bueno, los pequeños rumiantes, los ovinos y los caprinos, para no ponerles adjetivos calificativos a nadie. Bien, déjenme ver, voy a continuar. En primer lugar, la monicina es un ionóforo. Pero ¿qué es un ionóforo? Que eso es lo importante porque luego usamos los términos, incluso la terminología de ionóforo, aunque se use mundialmente, eh, en acuerdo con lo que está ahí mencionado, pues es incorrecto. Pero bueno, no vamos a entrar en este debate de si es correcto o no llamarle ionóforo. Ionóforo quiere decir, viene del griego ion, que va, o sea, quiere decir que va, ya sea con mayúscula, pero con acento sin acento, y del griego también foros, el que va, el que lleva. De hecho, es así, el que va, el que lleva. Es una molécula que posee capacidad de formar poros para facilitar el movimiento de iones. Obviamente los canales iónicos de una célula son ionóforos, pero se usa para nombrar a un tipo de productos químicos que los elaboran los microorganismos y son liposolubles, se enclavan en las células, en la membrana celular y forma poros. Y justamente en esos poros es donde hay el paso de estos iones. Por eso se llaman ionóforos, pero el término correcto, eso es un producto químico, es un antibiótico. De hecho, hay varios tipos de ionóforos, muchísimos, son más de 100 los ionóforos descritos en la actualidad, pero los más usados e importantes son los que están anotados ahí, y algunos de ellos son conocidos, otros no tanto, em, y se han empleado con por muchos objetivos. La lasalocida, la salinomicina, la vigenemicina, el propionato potásico de la idolomicina y nuestro tema de hoy que es la monencina. Como sabemos que los veterinarios, que hay muchos veterinarios, nos queda clarísima la fórmula que tenemos ahí hacia la izquierda de la imagen, pero más clara está, y así deberíamos nombrarla, la fórmula química.
Pues desde luego que no. Para nosotros es mucho mejor llamarle monensina que todo esto, el 4,2,5-etil, etcétera, de la fórmula química. Pero lo que sí debemos saber que es un antibiótico. El antibiótico se define como un producto de una fermentación de un organismo vivo que tiene efectos sobre otros agentes vivos. De hecho, los antibióticos es un grado de relación negativa de los seres vivos. Es una relación, algunos le llaman en forma global simbiótica, una relación de seres vivos donde uno de ellos produce sustancias que inhiben o matan a otra. En este caso es producido por una bacteria que se llama Streptomyces viginiae y tiene la capacidad de producir sustancias que destruyen o matan a otros seres vivos. Quiero aquí hacer mención de un antibiótico muy conocido en medicina veterinaria que no se le da este estatus de antibiótico, que es la ivermectina. La ivermectina también es producida por bacterias y tiene efecto sobre nemátodos y artrópodos. Y es un antibiótico. Y para no meterme en complicaciones, y sobre todo con mis compañeros farmacólogos de la facultad o de otros lugares, las sulfas no son antibióticos. Las sulfas son productos químicos que tienen una acción em, contra agentes microbianos. Por eso se llaman em, antimicrobianos, pero no antibióticos. Son cosas bien diferentes. Este sí es antibiótico, la monensina, y este Streptomyces produce cuatro tipos de monensinas. A, B, C y D. Dependen mucho la característica de la fórmula, de las ubicaciones de ciertos radicales, pero sobre todo la afinidad a tener como una parte de esta molécula o tener afinidad al sodio. Por eso la monensina más común es la monensina sódica, porque se incorpora el sodio a esta monensina tipo A y es la más común, la más utilizada. Y es un poliéter porque tiene varias moléculas éteres en su fórmula. Bien, la monensina tiene una característica importante que tiene un efecto, ya lo mencionaron, pero quiero enfatizar en esto, tiene un efecto muy grande deprimiendo la cantidad de bacterias o la población de bacterias gram positivas. ¿Qué bacterias gram positivas son las que están ahí involucradas? Eubacterium, Lactobacillus y Streptococcus. Fíjense que sobre todo Lactobacillus es importante porque esta bacteria prolifera masivamente en dietas precisamente enfocadas a la engorda, sobre todo dietas ricas en granos, ricas en alimento que mal llamados concentrados, son alimentos balanceados, y el Streptococcus es una bacteria piógena presente normalmente en el rumen de los animales y cuando hay justamente una acidosis ruminal, que sí la padecen desde luego los ovinos, hay una alteración en la mucosa ruminal y pasan estas bacterias piógenas, Streptococcus entre ellas, a través del sistema porta y producen abscesos hepáticos. Por eso es muy común ver, no sé si me dé tiempo de mencionarlo más adelante, pero es común ver que los casos de acidosis, sobre todo los casos subclínicos, se asocian a la presencia de abscesos hepáticos, justamente porque las bacterias piógenas, por la lesión que se ocasiona por la acidosis, pasan a través del sistema porta al hígado. Y realmente tiene un efecto bacteriostático y, como ya dijimos, altera el flujo de cationes a través de la membrana celular, ocasionando un agotamiento de la célula y desde luego una alteración energética y de, llamémosle, sobre
expresión de ciertos iones al interior de la célula y destruyéndola o inhibiendo su reproducción, por eso es un bacteriostático. Em, Otra característica importante que se ha mencionado, y en la tarde o más tarde va a haber una plática bien interesante del doctor Juan Carlos Ángeles, donde hizo un análisis, perdón, un metaanálisis justamente de la monensina. Me tocó escucharlo, una plática muy, muy interesante que dio en el Congreso de nuestra Asociación del Anteo en Acapulco, y habló precisamente del de la capacidad que tienen los ionóforos, particularmente la monensina, de deprimir las bacterias gram positivas y deprimir la producción de acetato y butirato y otros componentes, lactato importante, el ácido láctico, pero favorecer muy importantemente la producción de propionato o ácido propiónico, uno de los ácidos grasos volátiles, muy importante porque ya se ha comentado incluso la ruta metabólica en estas pláticas que va al hígado y es uno que participa activamente en la gluconeogénesis. Es un ácido graso glucogénico, en otras palabras. Em, la monensina deprime en un 16% el ácido acético, el acetato, 14% el butirato, pero hasta el 76% favorece el incremento de propionato. Y esto se da más, y esa es una cosa muy interesante, sobre todo para el tema que estamos abordando en este curso simposio, que es cuando se dan dietas altamente energéticas, que buscamos eh, precisamente que haya reducción en los tiempos, haya la optimización de las ganancias, la conversión alimenticia, y que todo esto ocurra lo más rápido posible para beneficio del productor. Entonces, cuando se usan las dietas altas en granos y o alimento balanceado, se ve mejor efecto de la monensina incrementando el propionato. Ya el doctor Manuel Delgado nos comentaba la necesidad de producir lo más rápido y lo más joven un animal para lograr el mejor precio de mercado. Ya nos comentó el precio actual, el precio estimado en los próximos meses, y esto se logra con las dietas altas en granos, muy energéticas. Algunos de los ponentes les llamó dietas calientes, que así también se denominan, y con alta producción de propionato, y esto se favorece más con la monensina. Pero también cuando se deprimen las bacterias gram positivas, tienen una menor producción de hidrógeno, y esto afecta la producción de metano. Depende mucho del sustrato que esté presente en el medio ruminal, en otras palabras, de la alimentación del rumiante, para producir una disminución en la emisión de metano entre el 4 al 31%. Esto se ha visto como un dato muy importante. Comenté yo con el doctor Ángeles allá en Acapulco, que sí es pequeño en algunas ocasiones esta reducción, pero no importa, sea pequeño o sea grande, la reducción de metano siempre es un aspecto favorable para llegar a algo muy importante que se llama producción pecuaria sustentable, al utilizar este tipo de aditivos. Cuando también se deprime la producción de lactato o ácido láctico, pues tiene un efecto favorable sobre la salud animal. Y el incremento de las bacterias gram negativas, que son las que producen mayores cantidades de ácido propiónico, pues tiene un efecto favorable en la producción animal por la gluconeogénesis y por el ciclo de Krebs. Por ahí va a haber un comentario
referente a una pregunta que hizo el doctor Omar Salvador, que tiene que ver con esta característica importante que tiene de incrementar este ácido graso volátil en el rumen. También afecta eh, muy poco o muy variablemente la población de hongos y protozoarios, que son otros de los integrantes de esta fauna ruminal, de este medio ruminal. Y algunos artículos, algunas investigaciones han demostrado que no es tan importante la depresión en la población de hongos, aunque no es tan despreciable su participación en la fermentación ruminal. Los hongos participan aproximadamente un rango de 8 a 10% de todo lo que es el medio ruminal, y si los deprime, pues no tiene un impacto muy grande. En los protozoarios es otra situación, porque los protozoarios son productores de hidrógeno, altos productores de hidrógeno y altos productores de metano. Entonces, entre más rápido pasen y lleguen al abomazo, se digieran y produzcan o se liberen los polipéptidos, los péptidos y los aminoácidos, pues mejor para el metabolismo del animal. Por lo tanto, si hay un efecto también no bien valorado, no hay consistencia en estos resultados, son los menos consistentes de todos lo que es el medio ruminal, pero sí hay una afectación también en la población de hongos y protozoarios. También la monensina favorece eh, modula más bien la fermentación ruminal y obviamente la producción de calor. Esto, para este término de dietas calientes, aquí ayuda mucho, porque cuando hay alta cantidad de granos o alimento balanceado, la temperatura microambiental en el rumen se incrementa, y obviamente la monecina favorece que no haya tanto calor, pero también esto también nos ayuda a que no se usen aminoácidos en la gluconeogénesis. A veces estos aminoácidos, sobre todo en algunos casos, y quiero hablar del caso de la cetosis, cuando un animal está en este estado de cetosis, donde hay necesidad de obtener una fuente energética, pues se usa por la gluconeogénesis, pero a través de aminoácidos, con todo el gasto metabólico que eso tiene y con todo el balance negativo de nitrógeno que se da en estos casos. Eh, Desde luego hay un efecto sobre la producción animal. Ya se comentó que tiene un efecto sobre la ganancia de peso. Hay controversia en la ganancia de peso, pero hay algo muy importante que para cualquier productor le interesa, que es mejorar la conversión alimenticia. Em, Cuidado con este término de conversión alimenticia, que es la cantidad de kilogramos de alimento que se requieren para producir un kilogramo de animal en pie. Algunos dicen disminuyó la conversión alimenticia como malo. No, es bueno, porque se usan menos kilogramos de alimento para lograr un kilogramo de animal en pie. Cuando hay dosis de 30 partes por millón en el alimento y son dietas basadas en forraje, el consumo no se afecta. Fíjense, curiosamente no se afecta, pero mejora la ganancia de peso. Pero cuando son dietas ricas en granos, el consumo, y eso está demostrado, lo van a ver en la tarde en el metaanálisis del doctor Ángeles, se reduce el consumo, pero no cambia la ganancia de peso. En otras palabras, esto traducido en otro término productivo muy importante, lo que está ocurriendo ahí en realidad es que está mejorando la conversión alimenticia, está transformando más eficientemente el animal, eh, la, este, la producción de peso vivo, la producción de carne.
Eh, no quise poner aquí, pero es importante, ya se ha mencionado, que una de las características también que tiene que ver con esta denominación actual, que es la producción pecuaria sustentable, es la disminución en la emisión, en la producción de metano y la excreción de este metano a través del eructo al ambiente. Los rumiantes, lo sabemos los que estamos en estos temas, están en el banquillo de los acusados, indicando que son los causantes de la generación de gases con efecto invernadero y el cambio climático. Pues puede ser que en porcentaje, una proporción, en un porcentaje, una proporción sí participen, pero pues no nada más los rumiantes. Eso es un prejuicio que ocurre, pero no importa que sea cierto o no sea cierto, que sea alto o sea bajo, lo que sí es que a través de la utilización de ese tipo de aditivos como la monensina, vamos a lograr una disminución pequeña o mediana de la emisión de estos gases de efecto invernadero y contribuir nosotros como veterinarios y como gente que nos dedicamos a los pequeños rumiantes, disminuir el efecto o este efecto en este sentido. La monensina tiene un efecto sobre la salud animal. Es muy importante esto, muy importante también porque a veces vemos los resultados productivos, pero los resultados productivos fueron consecuencia del mejor estatus sanitario de los animales. Por lo tanto, sí es importante saber en qué beneficia en el aspecto de salud en los animales. En primer lugar, y sí les digo que sí existe la acidosis ruminal y es relativamente frecuente en los ovinos, en caprinos menos, y quizá por el acceso a los granos directamente. Pero sí, la monicina previene, ojo, previene, no le evita, la acidosis ruminal clínica y subclínica. Ya vimos que hay bacterias que proliferan cuando hay dietas altas en granos, sobre todo las gran positivas, se deprimen las gran negativas y eso es muy importante porque cuando hay un incremento, eh, perdón, hay una acidez en el medio ruminal, hay muerte de bacterias gram positivas, ocurre al revés de lo que ocurre con la medicina. Se mueren las gram positivas y, perdón, si ponen las gram positivas, se proliferan las gram negativas. Y las gram negativas tienen un efecto muy grave sobre perdón, es al revés, no me hago bolas. Con el pH ácido se mueren las gram negativas, que son las que hacen producción del ácido propiónico, y proliferan las gram positivas. Y esas muertes de gram negativas tienen un efecto tremendo en todo el sistema del animal, porque al morir las gram negativas, liberan lo que tiene al interior, que son endotoxinas. Por eso, cuando vemos un animal con acidosis clínica, hay laminitis por la producción de estas endotoxinas, la liberación de histamina, la inflamación de la parte blanda de las pezuñas y gran dolor en los animales. Por decir algunos de los signos importantes de la acidosis ruminal clínica. Entonces, favorece el incremento, se hace un poquito menos ácido, no tanto llegar a la alcalinidad, pero sí llegar a la neutralidad, sobre todo cuando se emplean estas dietas altas en granos. La dosis que está ahí mencionada, muy importante la dosis, cuidado con la dosis, porque aquí está por kilogramo de peso vivo, miligramos por kilogramo de peso vivo. A veces la dosis la manejamos en partes por millón. Los veterinarios nos cuesta luego trabajo entender esto, pero esta dosis es importante considerarla, sobre todo por lo que voy a comentar hasta el final. ¿Y en qué momento
pero quiero comentar algo importante. Cuando tenemos casos clínicos, es la punta del iceberg, es la punta de ese triangulito, lo que está en amarillo. Son unos cuantos casos clínicos, pero lo importante es que el grueso de la población está padeciendo una acidosis subclínica, donde no va a haber signos evidentes, pero sí una disminución que no nos damos cuenta en la ganancia diaria de peso. Quizá no vemos diarrea, no vemos apatía, no vemos laminitis, etcétera, pero sí lo que vemos es una disminución mediana o grande en la ganancia diaria de peso. Por lo tanto, sí conviene la utilización de la monensina para prevenir la clínica, pero sobre todo yo me orientaría más a la subclínica. La imagen que ven hacia la derecha es un rumen abierto con una gran cantidad de grano, con un desprendimiento de la mucosa ruminal, con un olor ácido, con una gran cantidad de, de partículas que nos demuestran claramente que el animal murió de acidosis. Previene el timpanismo. ¿Por qué? Porque la monecina modula la fermentación ruminal en en ambos tipos de dietas, en forrajes y granos, porque tiene un efecto antibacteriano, antiprotozoarios, son los que producen ciertas sustancias que incrementan la tensión superficial, la producción de burbujas y desde luego la presentación de timpanismo. No quita el timpanismo, cuidado, no es un tratamiento para el timpanismo, previene ante dietas muy elevadas, por ejemplo, con leguminosas, y si damos una suplementación, un poco de grano con monensina, vamos a evitar la presentación de timpanismo, pero no lo vamos a tratar. Eso es muy importante considerarlo. Y la dosis es la misma que en el caso anterior de la acidosis. Em, Desde luego, la acidosis y la enterotoxemia tienen mucho en relación. Em, el doctor Emilio decía eh, de la que la enterotoxemia o la acidosis se presentaba más en los pequeños rumiantes o en los ovinos, más en el intestino que en el rumen, pues se presenta en ambas partes. Se presenta tanto en el rumen y después esa acidez del contenido va fluyendo, llega al intestino y sigue prevaleciendo esta acidez ahora en el intestino. Esta acidez intestinal favorece la proliferación de una bacteria, de un Clostridium perfringens tipo D, y la producción de una gran cantidad de toxinas que tiene un efecto sistémico, pero lo más importante es que mortal. Lo que vemos, y una vez lo comento porque eso es muy dramático para los productores, porque mueren corderos que estaban muy bien en su condición, animales que eran líderes en el grupo de animales, los que más comían, justamente por eso tenían mayor cantidad de grano en su aparato digestivo, tenían acidez en el rumen, se trasladó al intestino, proliferó la bacteria y la característica a la necropsia de esto, primero mueren los mejores animales y cuando abrimos esos animales vemos el intestino de un color rojo cereza, que ahí no hay duda, nada más falta que salga un letrero que nos indique luminoso enterotoxemia. A veces los colegas no se dan cuenta, pero el productor sí se da cuenta. Dice, me llamó la atención, doctor, que el intestino estaba muy rojo, rojo cereza. No hay duda que es enterotoxemia y sobre todo la muerte súbita. La dosis sigue siendo la misma y cuando hay estas dietas altamente energéticas con una baja cantidad de fibra, es cuando se recomienda darlo desde el inicio hasta la mitad
de la engorda. Ya después el animal se va acostumbrando a estas dietas y ya no existe el riesgo de la acidosis de la acidosis ruminal y después la acidosis intestinal. Van a hablar sobre esto. Un buen amigo, el doctor Juan José Almazán, va a hablar sobre urolitiasis. También aquí debo decir que también se favorece por el pH ruminal em, ácido. Obviamente la amonecia, pero la amonecia, la monesina favorece el incremento del pH y nos evita el problema de urolitiasis. La urolitiasis tiene un origen de alta cantidad de grano, particularmente sorgo, pero sobre todo la acidez, primero ruminal y después sistémica, que después se desencadena una acidez. El problema de la presencia de estas piedras, de estos cálculos renales, los renales que tapan el ducto, eh, urinario. Esta monesina se usa a la dosis de 5,7 miligramos por kilogramo de peso vivo, también desde el inicio y a la mitad de la engorda, ya que el animal tuvo una adaptación grande y ya no le afecta la acidez de la dieta o esta dieta como denominaron caliente. Previene, cuidado, previene, no trata, no hay tratamiento de esta manera. Eh, Justamente el doctor Emilio habló sobre un método para, creo que fue luego el doctor Ulises los que hablaron del propilenglicol, es lo que más usamos nosotros a nivel de campo para prevenir esto. La toxemia de la preñez, deben saberlo, que se da en el último tercio de gestación, cuando hay el crecimiento más acelerado de los productos. Deben saber que ya en el último tercio de gestación, más de la mitad del crecimiento se da en ese momento, pero esto es más importante en animales que tienen alta prolificidad, que están gestando más de un cordero, que gestan dos, que gestan tres, que gestan cuatro. Esa fotografía de abajo a la izquierda es de una oveja Romanov que tienen la característica de ser muy prolíficas, pueden parir entre 1 y 6 corderos. En este caso, los 4 corderos que tiene ahí, unos hasta subido, son de ella. Y los crió esta oveja, debo decirles que parió aproximadamente 16 kilos de peso vivo, los parió, pero desde 80. Todos los crió, todo muy bien, pero en esta gestación masiva múltiple, como se reduce mucho la capacidad ruminal de ingestión, sobre todo cuando es dietas ricas en forraje, el animal tiene que utilizar sus reservas, las reservas grasas, y justamente por eso le da la producción de alta cantidad de cuerpos cetónicos, la cetosis y muerte. Este animal requiere rápidamente energía, requiere una fuente de glucosa y la monensina favorece a través de la gluconeogénesis y se inserta en el ciclo de Krebs para la producción de energía y que este animal, así nos dice el productor, se caiga el animal al final de la gestación y nos vamos a dar cuenta, esperemos que no sea por la necropsia, sino por un parto exitoso que traía más de un cordero gestando. Y una de las características, la doctora Angélica en la mañana lo comentó, que los coccidiostatos, la monensina fue originalmente un coccidiostato. Y muchos de los coccidiostatos que se emplean en rumiantes, en un inicio se desarrollaron para aves. Las aves, la coccidiosis en las aves es un problema gravísimo, no tanto de baja de condición, de baja de peso, etcétera, de mortandad. Mortandad es
masivas y se han desarrollado muchos productos para controlar el problema de la coccidiosis. Y una de las características precisamente de la monencina es que es un coccidiostato. Yo nada más quiero que diferencien dos cosas, los dos términos, coccidiostato y coccidicida. La clave está al final. Stato es detener, es dejar estático, detener, que detiene pues, el ciclo biológico, y sida denota matar, que mata a cualquier fase que esté presente. Por lo tanto, lo que hacen los ionóforos, en este caso la monencina, es prevenir la coccidiosis porque detiene el ciclo biológico de la eimeria, de la coccidia, y favorece en consecuencia el desarrollo de una buena inmunidad. El animal, aunque entre en contacto con eimeria, no se va a enfermar, pero no es coccidicida, nada más es coccidiostato. Eh, en algunas fases del ciclo biológico afecta el intercambio iónico, produce una disminución en la energía del animal, se hincha y se destruye, perdón, del parásito, porque no voy a confundirse con el animal. Em, en otras palabras, los coccidiostatos interrumpen la reproducción esquizogónica y gametogónica. Afortunadamente, muchos de los que me están escuchando en este momento fueron mis alumnos, y estos que fueron mis alumnos lo saben perfectamente bien. Estas tres fases evolutivas de reproducción, esquizogónica, gametogónica y la esporogónica. No menciono aquí la esporogónica porque es la que ocurre fuera del animal. La esquizogónica y gametogónica son las que parasitan el epitelio de la mucosa intestinal, lo dañan, lo destruyen, lo barren prácticamente, y lo que hacen los coccidiostatos es permitir cierta reproducción de estos parásitos, pero la detiene. O sea, no permite que el ciclo continúe. La razón de esto, como la coccidiosis es una enfermedad inmunomediada, en otras palabras, se desarrolla una buena inmunidad contra Eimeria, lo que hacemos nada más es que se entre en contacto con el aparato inmunocompetente, pero no permitamos que se siga reproduciendo. Eh, también le llaman una infección controlada. Permitimos la infección y la detenemos. Eso hacen los coccidiostatos. Hay una gran cantidad de coccidiostatos. No voy a mencionarles eso. La siguiente sí hago mención a la monencina y las dosis. Aquí nada más mucho cuidado porque el primero dice 30 miligramos por kilogramo, pero de alimento, no vivo, ¿eh? No es lo mismo. Ahorita vamos a ver algo. Y se usan también desde 5 partes por millón hasta 20 partes por millón, se han evaluado, se han reportado. Y lo que ven los investigadores que han hecho esto, sí ven el efecto contra la eliminación de presencia de Imeria en el excremento, una disminución en la cantidad de oquistes, también una disminución en los signos clínicos. Por lo tanto, tener este producto, además de mejorar los aspectos del metabolismo ruminal, también afecta a los parásitos que nos pueden causar una mala eficiencia. Eh, ¿En qué se dan estos productos? Se dan desde el periodo lactante. La tecnología esta que ya se conoce mucho, que se está empleando muy bien y favorablemente en los caprinos, que es el creep feeding o la trampa de alimento o escabullimiento de los corderos, usando el término traducido, o también le llaman corral de exclusión, donde los animales tienen acceso, los corderos tienen acceso a alimento sólido, pero no las ovejas. Y durante la engorda, normalmente se les proporciona esto en el alimento. Hay alimento balanceado que ya tiene monoencina o sales minerales que ya tienen monoencina, y son los que se administran en el creep feeding o como preiniciador
o como alimento ya en la engorda. Para que vean que el doctor Manuel Delgado trabajó conmigo, esas manos que ven ahí arriba son de él. Él, que trabajamos muchísimo tiempo juntos, muchísimos años, y es cuando empezamos, precisamente empezaba toda esta tecnología del cream feeding, de la utilización incluso de alimento peletizado, pero que ya tenían incluido como un valor agregado la monensina. Y, y esta bolsa de sales minerales de abajo pertenecen, lo mencionó el doctor Manuel Delgado en su ponencia, pertenecen a la fábrica esta de Nutriplan de allá de Pachuca. Pero también fíjense que tiene que ver la monensina con, con la muerte, prevenir la muerte fetal por Toxoplasma gondii. Deben saber, no se dejen sorprender, la principal causa de abortos en el mundo en los pequeños rumiantes es Toxoplasma. No es clamidia, no es brucela, no es campylobacter, es Toxoplasma. Está demostradísimo, sobre todo en países con una ovinocultura masiva y grande. Y también aquí tiene un efecto muy parecido que en el caso de Imeria, afecta el intercambio iónico, porque ambos son coccidios. Una es una coccidiosis intestinal, esta es una coccidiosis un poco más generalizada en el cuerpo, sobre todo con preferencia en el cotiledón y por eso produce problemas reproductivos. Se agota el parásito, energéticamente se hincha, se destruye. Aquí la dosis es mayor, fíjense, pero aquí cuidado, la dosis ahí está expresada por animal, entendiendo que una oveja ya adulta pesa entre 50 y 70 kilogramos. Entonces es una dosis que se establece por animal. Y se recomienda darlo a la mitad de la gestación. Ahí está mal escrito. Desde la mitad. Sobra el. Ay, ahorita me di cuenta de eso. Bueno, ¿qué tan tóxica es la munición? Es tóxica. Y hay que saber aplicarla. Lo más práctico es comprar un alimento que tenga ya monensina o sal mineral. La otra sería hacer nuestra mezcla. Ya el doctor Manuel dijo que eso es muy peligroso. De hecho, esa necropsia la hicimos allá con él en Jalisco. Esas son sus manos, las de arriba. Estamos abriendo un animal que murieron por una intoxicación por monensina. No me acuerdo si era monensina o la salorcida, pero es lo mismo. Un ionóforo es muy tóxico. Y vean que aquí vuelve a haber diferencias importantes. La dosis letal 50 en ovejas y cabras siempre se maneja, que es lo mismo, ¿no? Es diferente. La cabra es hasta cierto punto más tolerante a la dosis de monensina, o se intoxica menos. Los caballos, vean ahí, con 2 o 3 miligramos por kilogramo, pero nótese que nosotros la dosis que recomendamos se hace en un recuento de lo que yo mencioné anteriormente, oscila entre 0,5 y 0,9 miligramos por kilogramo. Por lo tanto, llegar ya a miligramos completos o casi 12 miligramos, más de 26 miligramos, pues es muy alta la cantidad. Por eso el mezclado del alimento se vuelve crítico aquí, la buena distribución de la monensina en lo que es el total del alimento es muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se intoxican? Hay anorexia, letargo, disnea, hay un desgana o falta de energía para caminar, debilidad muscular, falta de coordinación, decúbito permanente, o sea, ya el animal ya no se puede levantar, y lo más fácil y lo más de observar, la muerte. Ahí se mueren los animales, no hay antídotos, es un producto que es irreversible. Y nosotros siempre hemos comentado los aspectos de salud pública, este otro término novedoso, nuevo, que no comparto mucho, pero bueno, es mi posición particular de una sola salud. Siempre lo hemos dicho, todos los que llevaron parasitología conmigo, siempre dábamos aspectos de salud pública para cualquier parásito. Y debo decirles que no hay tiempo de espera o de retiro en su utilización. Realmente en todas las etiquetas donde se venden los ionóforos, dice tiempo de retiro cero.
O sea, puede usarse hasta hoy en la mañana y mandarse al rastro y no ocurre nada al humano, porque no se absorbe y no quedan residuos en los tejidos, en los líquidos, etcétera. Y no causa problemas clínicos en los humanos. De hecho, se están experimentando algunos ionóforos para usar en los humanos. Quizá tengamos que tener precaución por los temas de evitar el uso masivo de antibióticos. Estos son antibióticos que pueden usarse masivamente en la producción animal. Em, ya esta es la última diapositiva. Antes de agradecer, que desde luego agradezco la invitación y la atención de ustedes, quiero comentar que la monensina por lejos es el aditivo más empleado en la industria pecuaria mundial y hay restricciones, sobre todo en Europa. No se permite ya el uso de los ionóforos en Europa. En Norteamérica, México, bueno, dentro de Norteamérica, México y Sudamérica se emplean todavía masivamente y sobre todo por las propiedades productivas y de sanitarias que esto tiene. Hay que tener mucho cuidado en su utilización, mucho cuidado no tanto en el tiempo de retiro porque pocos residuos quedan en los tejidos, en los alimentos, pero sí tener mucho cuidado en el mezclado. Una recomendación que yo siempre hago, muy rápido, se los comento, si yo voy a aplicar 5 gramos del producto en una tonelada, lo que hago primero, los 5 gramos los mezclo con 5 gramos de maíz. Luego esos 10